van sumando las otras personas que están intentando entrar. Estamos acá reunidos gracias a la iniciativa de Catalyst 2030, que es un grupo de emprendedores sociales que se reúnen para pensar en soluciones frente a esta situación con la que nos encontramos del COVID-19. Dentro de esta iniciativa, de estas soluciones, bueno, aparece la convocatoria de Gabriela para poder hablar sobre soberanía alimentaria, acceso al alimento, y que mejor que bajo la idea y el proyecto de Guardianes de Semillas. Tenemos la suerte en la sesión de compartirla con Laura, guardiana fundacional, que está ahí en el límite entre Francia e Italia. Así que seguramente le voy a pedir que me acompañe en la construcción de esta llamada sesión, sala virtual, como quiera. Bueno, un poco la idea era, bueno, el COVID nos pone frente a una situación al principio que parece diferente, a nosotros que venimos trabajando en la agricultura y venimos pensando maneras de relacionarnos diferentes, esta situación lo que hizo y lo que está haciendo es poner de manifiesto vulnerabilidades y verdades absolutas que hace bastante tiempo estaban en conflicto. Ese conflicto es tan notorio que el mundo se paraliza. Es muy particular pensar de que producto de una situación, un mundo lleno de diversidad logra paralizarse. Es el primer lugar en donde, o sea, seguimos pensando de por qué un mundo diverso se paraliza por una sola variable. Con lo cual nos está mostrando y nos está invitando a repensar estas verdades absolutas, nos está invitando a ir al fondo de las lógicas para animarnos a construir y a reinventar o rediseñar, como decía Gaby, que me noté que estaba buenísimo, que era empezar a vivir una nueva, cómo construimos la nueva normalidad. En esta idea de reimaginar el mundo en el que queremos vivir, en el que vivimos, la comida es transversal y es un elemento lleno de variables que nos ayudan a pensar. Ahí sumó Ricardo también, Ricardo Parra, guardián fundacional, que también lo voy a estar invitando. No se escucha, Ricky. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, Juani, perdón que me agregué tarde. Uy, gente amiga. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo está el resto? Gaby, ¿qué tal? Buen día, Ricardo. Bueno, Hola, hola. Bueno, como estaba, como la línea es, esta situación nos está invitando a repensar los modelos y las formas, no solamente las verdades de forma, sino cómo construimos esa forma y cómo llegamos a esos resultantes. Vemos que nuestro aporte a esta situación del COVID van a ser preguntas y herramientas que nos van a ayudar a reimaginar la nueva normalidad, a permitirnos pensar por qué las cosas son así y por qué no pueden ser de otra manera. En esa secuencia de ideas, la construcción de Guardianes de Semilla apunta a la recuperación de las semillas,
apunta a la democratización del acceso a las semillas, apunta a repensar qué es lo que le da valor al alimento que hoy comemos, apunta a generar la identidad de los lugares, porque encontramos en la semilla un resumen de las decisiones de la humanidad. Encontramos en la semilla un proceso de domesticación en donde ese resultante, esa domesticación, muestra en qué está pensando la civilización en distintos momentos. La semilla siempre se domesticó, la semilla fue un elemento que podría decir que da inicio a la civilización, o uno de los factores que da inicio a la civilización como la conocemos, y que siempre estuvo íntimamente ligada a la domesticación. Ahora, si bien siempre domesticamos las semillas, no siempre buscamos lo mismo en esas semillas. No siempre, al principio, cuando se domesticaba la semilla, no se pensaba en comercializar la semilla de un país al otro, no se pensaba en acumular semillas, no se pensaba en que todas hagan el mismo día o en la misma franja de tiempo. Había otras variables que respondían a las necesidades de ese momento de la humanidad, en ese momento de la era en donde se estaban domesticando. Entonces, cuando hoy vamos a ver las semillas que tenemos y la resultante de esas semillas, encontramos que fuimos priorizando variables como el azúcar, variables como la belleza, variables de características más superficiales, de características más rápidas de comunicación, pero dejando de lado características que tienen que ver con lo estrictamente el alimento, o sea, lo estrictamente nutricional, lo estrictamente ligado al alimento, lo estrictamente ligado a la adaptación de esa semilla en un lugar, y sin darnos cuenta, comprando la manzana que está en la verdulería, o comiendo lo que comemos, fuimos nos convirtiendo fuimos reproduciendo, o vamos reproduciendo un modelo que no hace otra cosa que ir encerrándonos en una idea de consumo y de relaciones principalmente sin mayor profundidad. Entonces, el COVID pone en manifiesto esta situación impresionantemente. No sé, nosotros vivimos, en mi caso, vivo en Jujuy, en un pueblo que se llama Yala, y trabajamos con productores de distintos parajes y comunidades, y nos encontramos acatando las mismas medidas que en Madrid, o en Nueva York, o en Buenos Aires, o en París, sin ningún tipo de lógica, otra de entender de que, bueno, se supone que somos todos lo mismo y que todos vivimos en el mismo lugar, entonces tendremos que hacer todos los mismos para combatir una situación que obviamente no afecta igual en Yala que en una gran ciudad. Pero, bueno, así como en su momento empezamos domesticando la semilla para que sean todas parecidas y que todas dependan de ellas mismas para existir, lo mismo nos parece que está pasando con la situación social en la que nos enfrentamos y que el COVID pone en evidencia. Las semillas, nosotros estamos sufriendo, afrontando o resistiendo un confinamiento, un aislamiento social obligatorio en algunos países y en otros es por decisión de cada uno. Y las semillas pasaron por esta situación hace muchos años. Las semillas, en ese proceso que hablaba de la domesticación, la domesticaban las mismas personas que la sembraban, las probaban y se quedaban con la semilla que era más rica, la que tenía más nutrientes, la que se adaptaba mejor a su suelo. Y en un momento las semillas pasaron por un lugar en donde sufrieron un confinamiento obligatorio y empezaron a
a trabajarse en un lugar específico, en unas características específicas, en en un campo de estudio donde se priorizaron algunos elementos más que otros y se dejaron de domesticar en sus lugares de origen y empezaron a domesticarse en otro lugar y se empezaron a generar un montón de condiciones que hicieron, bueno, en estas condiciones esta semilla funciona bien. Entonces, si hay que plantarla en el lugar de origen de uno, esa semilla tiene que viajar junto con un montón de elementos, en su mayoría de síntesis química, que van a reproducir el lugar en donde probamos que la semilla funcionaba. Entonces, bueno, cuando nos encontramos con esta situación, nosotros que venimos trabajando con la semilla de la agricultura, de alguna manera estábamos familiarizados con esta idea, a la cual proponemos soluciones como la de Guardianes, que es una solución integral que es compleja. ¿Por qué? Porque nos invita a repensar en lo más profundo el valor del alimento. ¿Qué es lo que le da valor al alimento? ¿Qué es lo que le da valor a lo que hacemos? ¿Por qué muchas personas quedaron paralizadas y otras en movimiento? El valor es primordial al momento de pensar una solución, porque si no va a ser como un parche que seguramente sea útil, pero que no va a generar un cambio que es el que necesitamos. ¿Van bien? Me imagino que sí. Bueno. Contarles un poco, hay varios acá que conocen Guardianes de Semillas, pero les voy a contar rápido de qué va y como para estar en tema. Guardianes de Semillas busca hacer una red global que traiga soluciones al problema del acceso a las semillas y al alimento. Guardianes de Semilla está compuesto por actores de distintos lugares diversos que aportan su valor a la construcción de la red. Contamos con personas ligadas a la economía, personas ligadas a la producción orgánica, personas ligadas a la literatura, personas ligadas a la cocina, personas ligadas al arte, personas ligadas a la agricultura, personas ligadas a la industria, a la transformación del alimento, personas que estamos buscando conectarnos para democratizar el acceso a las semillas. Nos estamos conectando para poner en acción a las semillas. Encontramos que las semillas están en un formato de bancos de semillas, como dice la palabra, en donde se resguarda su potencial genético. Nosotros buscamos poner esa semilla en funcionamiento, poner esa semilla en acción, para que más personas la siembren, para que haya un banco de germoplasma vivo en distintos lugares, priorizando el origen de esa semilla. Un punto complejo, porque ha pasado muchísima domesticación y muchísima historia para decir de dónde es originaria cada semilla, pero bueno, basado en distintos estudios, personas que entienden, intentamos acercarnos a la semilla más antigua que podemos encontrar en ese lugar. Entonces, ¿por qué no regresar a Japón el arroz propio de Asia? ¿Por qué no plantar en África el sorgo propio del continente? ¿Por qué no
recuperar maíces propios de América. Fue uno de los motores que nos incentivó a decir, bueno, juntémonos con esta cruzada que va a ser volver la semilla a su lugar de origen, democratizar el acceso a la semilla y lograr empezar a repensar la vinculación entre alimento, semilla y tierra. Frente a esta situación nos encontramos de que cuando le dijimos a un agricultor que plante la semilla originaria de maíz, nos dijo que la semilla tenía poco rendimiento, que era fea, que nadie la quería, que no tenía mercado, y la pregunta era, ¿por qué voy a hacer esto? Si la soja da mejor, o hay otras semillas que dan mejor con menos esfuerzo, y que todo el mundo las quiere porque son más ricas. Entonces, bueno, porque empezamos a trabajar sobre la idea de que su rol como agricultor era un rol con muchas más dimensiones que solamente ser una fábrica de comida sobre el suelo. Su rol como agricultor es un rol que nos invita y que mantiene la diversidad en terreno. O sea, es un guardián. O sea, el rol que tiene es un guardián. Y qué mejor que la cocina para ayudar a repensar ese rol. Qué mejor que la cocina para abrirnos otros sentidos al momento de comer y despertar otros espacios que nos inviten a pensar en decir, para llegar a decir si es rico o no es rico. ¿Cómo va a ser rico un producto que viene de una cadena de escasez, que viene de una cadena de esclavitud, que viene de una cadena de reproducción de un modelo que daña al medio ambiente? ¿Cómo al final podemos llegar a decir que es un producto rico? Rico para el que lo hizo, no sé. O un producto que te hace rico, pero no sé si es un producto rico. Tuvimos la suerte y tenemos el honor de tener a uno de los, bueno, para mí, el mejor chef del mundo, que se llama Mauro Colagreco. Está la hermana Laura aquí en el chat, que es un motor impresionante y que corrobora esta idea de darle, o sea, la necesidad de darle otra dimensión a la comida. O sea, el trabajo que se hace en este momento tendría que estar en Migasur, trabajando ahí en la huerta, en los jardines, en el concepto, en la bajada al comensal, para contar el inmenso trabajo que hay atrás de un plato, el inmenso trabajo que hay atrás, adelante, al costado, en el 360 del plato, para generar esto, o sea, elementos en el consumidor para salir de la caja y pensar el plato y la comida desde otro lugar. En ese lugar, Guardiana de Semilla encuentra en la cocina un primer validador y fundamental validador que le va a dar, que le da al Guardián de Semilla el rol que nosotros buscamos. Gracias a esta vinculación logramos que un productor local de la zona de Tilcara, que es una zona muy pequeña de Jujuy, en el norte de Argentina, el límite con Bolivia, pueda ser apadrinado por un restaurante local que valora su trabajo como guardián independientemente de los kilos que le da. ¿No? El agricultor ya es agricultor, el guardián ya es guardián antes de sacar un cajón con verdura. Ya tiene un rol y tiene un valor que el restaurante local le acredita, y automáticamente la gastronomía global le acredita al restaurante local para generar un círculo virtuoso de poner la idea de un nuevo modelo, de un nuevo mundo en donde el alimento sea cada vez más humano y sea un alimento cargado de propósito y que responda a otras lógicas.
no solamente a la lógica de mercado, que es la que en este momento está colapsada, y que va automáticamente colapsando hasta las relaciones familiares, personales, dejando en evidencia, bueno, el espacio y el lugar que ocupan en la sociedad. Es un tema que nos atañe a todos. A mí me gustaría, aprovechando que está Ricardo, les cuento rápidamente, es presidente del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, es fundador y director y repartidor de La Esquina, una empresa que hace miel y sobre todo construye relaciones, conecta el campo con la ciudad y todo el tiempo se encuentra con esta situación. Y me gustaría nada, desde acá compartas cómo desde el movimiento y desde la empresa te encontrás con esta situación del COVID y qué soluciones vas buscando, más todo lo que quieras contar de Guardianes. Todo bienvenido. Así que te doy la palabra. Bien, bueno, gracias, Juani. Hermoso como siempre cómo transmitís y lográs resumir tantas horas de charla y de locura que le metemos. Sí, yo estoy en un pueblo muy chiquito de la provincia de Buenos Aires. Es uno de los pueblos más chicos. La provincia se divide en 135 municipios y yo estoy en uno de los más chiquitos. La característica COVID es un poco distinta a la de Yala y por suerte bastante distinta a la de las grandes ciudades. Es el típico pueblo que queda aislado por el campo, geográficamente, con una entrada, o sea, hace 2 años nos pusieron el primer semáforo para que se den una idea de lo grande que es el pueblo, y hay una entrada y salida. Lo que se hace es tomar temperatura corporal, una limpieza del vehículo donde uno va, recién ahí puede entrar, y la realidad es que tiene una vida casi normal con el tema del no contacto social, que eso es no menor, pero se sigue entre una mañana de que arranca a las 7 y una tarde que suena la sirena de los bomberos, bien de pueblo, se termina el día y ahí, bueno, recién ahí es como que empezamos a vivir la dinámica del coronavirus, con un concepto que siempre el herense, el que vive en el pueblo se queja de la poca actividad y ahora lo ve como algo súper positivo el poder seguir casi con su rutina diaria, como un diferencial que es lo que uno trata en el ida y vuelta, como decía Juani, de conectar por trabajo y por ideales, conectar a la ciudad con el campo. Ahí es donde uno realmente nota ese tema de ahora aparecer esa pertenencia. Como actividad, nosotros, no sé cómo funciona en otras partes del mundo, pero acá se llaman actividades exceptuadas. Alimentos está exceptuado, o sea que uno puede seguir trabajando, con cuidados en lo que es producción, cuidados en lo que es el campo, pero la realidad que siempre, desde hace 17 años que empecé con mi emprendimiento, la misión, como se dice, o el objetivo es el de elaborar alimentos, no comida, alimentos, cuidando al medio ambiente y principalmente cuidando al consumidor. Ahora lo único que hicimos fue reforzar ese concepto, porque ya está, o sea, tanto los chicos que laburan en la fábrica o en el campo, y por suerte nuestros consumidores, entienden que lo nuestro, nada, controles básicos del barbijo, de la limpieza, yo diría hasta en exceso y está bien, pero no más, o sea, en lo que es lo nuestro no ha cambiado. Sí notamos en la parte del consumidor, a partir de todas las consultas que hay por las redes y demás, que para eso están buenísimas las redes, es el hecho de que lamentablemente para Mauro o cocineros que realmente buscan al proveedor y que tratan de incorporar
en la mesa el alimento y contar la historia para atrás, que son muy pocos los que lo hacen, muy pocos, más allá de lo que lo dicen, y por eso el aprecio y me considero amigo de Mauro, es el hecho de el consumidor empezando en su casa, sin ir a un restaurante y viendo que económicamente no le varía mucho, hablamos de un segmento, está consumiendo y a la hora en su casa, en lugar de desayunar, almorzar, y sí está teniendo una búsqueda de productos naturales vinculados al medio ambiente, hay mucha consulta de cómo se cosecha, cómo se procesa, temas de temperaturas, temas de semillas. Entonces ahí es donde creo que el COVID, es feo decirlo, pero terminó ayudando a este concepto de alimentarse bien, que es muy loco, porque hasta yo lo planteo desde un lugar egoísta, qué es lo que te está metiendo en el cuerpo, y es muy loco que hasta se busque como explicar. Yo jamás voy a juzgar a alguien que va a comer a cualquier lado y yo acompaño. No tengo problema en acompañar circunstancialmente a ir a comer a comida rápida, lo que sea, si por mí fuera lo evito. Pero está esa cosa como del engaño propio de decir, no, bueno, tan mal no me hace, que yo, así que esa es la parte divertida. Yendo a lo de Guardianes, sumar un poquito a lo que dijo Juani, porque está todo ahí expresado, es cada uno incorporarse a esta red desde el lugar que se siente cómodo. Acá todo es válido, es muy abierto. La búsqueda, refuerzo lo de que la búsqueda es que la semilla esté en movimiento, porque si no terminamos armando planetas B, en donde pensamos que nosotros nos vamos a salvar, el del banco de semilla cree que se va a salvar, y entonces para los que se salven va a poner esas semillas, ese famoso arca de Noé, es un concepto realmente que no comparto, y creo que lo virtuoso es el de empezar a mover la semilla, del seguir mostrando al productor, y principalmente va linkeado, y creo que Juani no lo dijo, pero está en su espíritu, o por ahí lo dijo y yo como entré más tarde no lo escuché, el tema del cuidado medioambiental. Todo, no está de más remarcarlo, que todo este tipo de agricultura, todo este tipo de procesamiento cuidando lo natural, va en sintonía con lo que es el cuidado medioambiental, bueno, todo lo que fue la cumbre climática y muchas cosas que se habla, pero lo que tratamos es de bajar a tierra y es bastante difícil esto que terminó contando Juani como algo fácil. Siempre vemos que lo más difícil es bajar a tierra estos proyectos que en definitiva van contra una realidad, porque lamentablemente o no, según la mirada de cada uno, es una realidad y cómo se cambia es difícil. El otro día le compartía a un chat de empresas B en donde se hablaba de cómo las empresas grandes empezaron a partir del COVID a bajar recursos, o sea, están sacando recursos orientados a la sustentabilidad y demás. Y bueno, la lectura que uno tiene es como que en realidad no había un convencimiento, porque al contrario, si hay un convencimiento, la inversión ahora debería ser más fuerte, o sea, profundizar lo que nosotros creemos que es lo que va a terminar pasando, que es este problema ambiental, este problema de excesos en la manera de vivir, en el consumo, en todo eso. Y bueno, no hay una idea real y tangible y concreta de pasar a eso, o sea, de meternos realmente a cambiar este paradigma. Eso, nada, agradecer, Juan, y la invitación y que me hayas permitido compartir este ratito de charla. Genial, Richard. Gracias a vos. Y todos se lo debemos a Gabriela. Está por ahí en cámara, pero está escuchando. Sí. Aquí estoy. Bueno, o sea, un poco apoyándome en lo que decía Richard, de lo difícil que es bajar una idea y con la idea de que esto pueda servir como un aporte a otros proyectos. A nosotros en Guardianes de Semillas nos costó mucho ordenar la idea para poder aplicarla porque no encontrábamos organigramas o formas de
trabajarla que responda a lo que veníamos pensando. Buscamos una idea con una solución colectiva y encontrábamos modelos de negocios ligados como a otro tipo de idea más individual o de un grupo identificado, y nosotros buscábamos una idea que reproduzca, o sea, digo, conociendo las semillas, buscando cómo podíamos ser cada uno semillas del cambio y cómo podía este proyecto impactar en todos los actores desde el lugar que cada actor puede aportar, o sea, cómo podíamos, buscando cambiar micro decisiones, cómo puede uno, cambiando micro decisiones, ser parte de un proyecto más grande. Entonces, y a su vez todo eso separado es Guardianes en total, y es como complejo esa parte, o sea, es como mostrar que para que Guardianes sea posible es necesario que cada fractal y cada integrante del proyecto sostenga su visión de la realidad. Lo importante es que cada uno, desde su lugar, incorpore la idea de la visión 360 grados de sus acciones y que busque cambiar lo que puede cambiar. El mundo somos todos cambiando desde su lugar. No es una idea de que vamos a todos trabajar en un mundo diferente de Guardianes, sino que cada uno de su lugar va a entender mejor su realidad y va a poder incorporar y construir una idea de cómo ser guardián en lo que hace. Guardianes de Semillas nos invita a que todos directamente vayan y planten una semilla. Nos encantaría, pero también sabemos que por la cantidad de población que hay en el mundo y la cantidad de metros sembrables, ¿no? Esa cuenta ya hoy sería muy compleja de ser posible. Entonces, y además hay un desarrollo de la humanidad y de la civilización que nos lleva a otro lugar. Entonces, reconociendo cada proceso como válido y entendiendo de que cada uno es parte de otra cosa más grande, hicimos un modelo de idea donde el consumidor, por ejemplo, de un restaurante, cambiando el hábito al momento de consumir o sabiendo dónde va a ir a comer, automáticamente está aportando a una idea y está convirtiéndose en un guardián de semillas. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Hicimos un círculo grande, que es el mundo en el que queremos vivir. O sea, planteamos en la superficie un mundo con energías renovables, un mundo colectivo, que piensa de una manera comunal, donde hay una economía, donde reina la economía del bien común, donde hay consensos, donde conocemos al de al lado y trabajamos en conjunto, un mundo en donde la naturaleza puede convivir con todos, un mundo con jóvenes proponiendo políticas de cambio, de movimientos, de cuestionamientos, y en ese mundo, afuera, ¿no?, en el que queremos vivir, dijimos, bueno, vamos al fondo, a plantar una semilla en el medio de esa idea, y empezar a ver cómo esa semilla va a empezar a sacar raíces, a ir como penetrando las distintas capas para llegar a florecer en ese mundo que nos gustaría o que queremos vivir. Porque imaginamos que es un mundo más lindo para todos, un mundo más inclusivo y más diverso. Entonces hicimos como esta idea de, no sé cómo llamarlo, no sé si tiene un nombre, de idea circular del movimiento en donde todos
son importantes y a su vez todos relacionan con todas las otras personas. Para poder pensar esto, nos basamos en elementos que tienen que ver con la Tierra y que tienen que ver con los elementos que interfieren a la semilla. O sea, pensamos de cómo hacer un modelo de idea o de proyecto reproduciendo... A ver, para que ahí... Yo no mirar los chats y todo se me complica. Perdón, ¿eh? Bueno. Vos, si alguien, Susana, me ayudás si hay que contestar alguna pregunta del chat. Sí, tenemos un mensaje, de hecho, de Mariloli. Te escribe, dice, buenas tardes, estoy en España, pero la ONG para la que trabajo está en Venezuela. Nos dedicamos a formar en oficios. Deseamos incursionar en esta área. Ahora estamos en áreas de gastronomía y chocolatería. ¿Puedes darnos alguna dirección donde podemos contactarte para varias dudas que tenemos? Me han abierto un mundo mucho mayor de lo que pensábamos ayer entre nosotros, ayer acerca de las expectativas sobre la charla. Muchísimas gracias. Entonces, igual, Marilor, si quieres también hablar y comunicar directamente, bienvenida. Gracias, disculpen que los haya interrumpido, pero de verdad estaba tan entusiasmada que no me di cuenta cuando le di al enter porque iba escribiendo para que no se me olvidara nada. Así que muchísimas gracias. Disculpen de verdad ese entusiasmo de mi mano, que el cerebro me decía que me parara, pero la mano dio el enter. En serio que cuando ayer conversábamos entre las personas de Venezuela y yo que estoy acá, yo soy directora de proyectos, y me tocó pues quedarme aquí por el confinamiento. Entonces pensábamos que, bueno, averíguate qué es algo de eso de las semillas para sembrar nada más. Y resulta que ustedes tienen todo un mundo de lo que significa realmente la semilla, que no es nada más sembrarlo. O sea, no es un tema solo de sembrar. Muchísimas gracias. Bueno, estoy entusiasmadísima con ese mundo que han abierto. Les agradezco muchísimo esa generosidad de compartir todo lo que ustedes saben, que por supuesto nosotros no esperamos saberlo todo, pero sí nos gustaría ver, ya le he escrito por el teléfono a la gente de Venezuela y ya me está preguntando, pero danos ideas. Le dije, no, nada, espérate que termine. Y en eso la mano pulsó el enter. Disculpen, pero sí nos gustaría ver cómo podemos profundizar un poco más en esto. Nosotros no somos expertos, ustedes sí. Y bueno, agradecerles, de verdad que lo único que se me ocurre ahora en este momento es gracias por compartir todo, esas experiencias y lo que están haciendo nos parece muy, muy, muy interesante y además creo que es una muy buena posibilidad para nuestros beneficiarios que son personas en situación de vulnerabilidad, tanto en regiones del interior del país como en las capitales. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad. No sé cómo decirles más gracias, eso solamente. Gracias a vos, en nombre de todos. Primero, o sea, decirte que somos expertos en no ser expertos, es en la primera parte. O sea, no somos expertos de nada. Somos expertos en preguntarnos hasta el cansancio, en preguntarnos por qué, en cuestionarnos las formas y en tratar de llevar la idea lo más lejos que podemos para entender si no estamos reproduciendo lo mismo. Hacemos un trabajo inmenso de proyección para imaginarnos escenarios con muchas personas desarrollando la idea que nos surge y preguntándonos si no estamos haciendo lo mismo de lo que queremos cambiar, porque es tan incorporado, tenemos la manera de pensar y de accionar que se requiere de un grupo como este para poder conversar y proyectar
y probar las ideas para generar una dinámica diferente. Así que te invito sobre todo a que te cuestiones y contar con nosotros para charlar y poder generar espacios. Y en cuanto al oficio, el oficio que para nosotros hay que recuperar y que tiene que tener un rol social transversal es el rol de la agricultura. El agricultor como aquel guardián que está en su trinchera de las líneas, está ahí con su pala, tirado atrás de los bancales, resistiendo y sembrando cultura, sembrando diversidad, sembrando arraigo, sembrando un mundo. Ahí en la convocatoria de la charla que primero se fue la semilla, porque encontramos en el trabajo en campo, encontramos que primero realmente se iban las semillas a los lugares porque, como decíamos, ¿por qué vas a sembrar maíz si ya no existen más los lugares donde se venden alojas en los kioscos? No existe más ese espacio donde las personas compran alojas, ahora las personas compran otra cosa para refrescarse. Entonces, no tiene sentido seguir plantando eso. Entonces, dejemos que esa semilla no la plantemos acá y que se siembre en otro lado, que va a tener mayor productividad, emigremos la semilla a otro contexto y veamos acá qué sembrar. Y ahí donde empieza a haber como lugares complejos donde las personas se encuentran que no hay muchas más cosas para sembrar, porque durante miles y millones de años el terruño con la mano del agricultor había generado esa semilla, y volver a generar otra semilla que en ese lugar que permita un ordenamiento social es complejo. Entonces se van las personas que viven en el campo a emigrar normalmente a los centros urbanos, o traen la idea del centro urbano a su pueblo, como decía Richard, el semáforo en su lugar. Entonces, eso es una situación que es compleja. Volviendo a lo anterior, que era la idea del modelo de proyecto circular, interrelacionado, multidimensional, y lo aporto como solución, es que nos permitamos pensar las soluciones de una manera diferente a lo que veníamos haciendo. Cuando se abre el aislamiento social, que va a pasar, porque estamos todos cumpliéndolo muy bien y acompañando y empatizando con la situación, nos vamos a encontrar frente a una situación que es: reproducimos lo que venimos haciendo y como emprendedores sociales ocupamos el rol de customizar y darle matiz a alguna idea o algún formato de negocio, o empezamos cada vez más y más juntos a animarnos a pensar negocios con otra lógica. Nos animamos a no solo hablar de agricultura orgánica, sino a empezar a hablar de un calendario orgánico o de una idea orgánica, que fue y es lo que nosotros buscamos jugar en Semilla. Si bien tiene un fin y un propósito concreto, es cómo hacemos para que el proyecto sea lo más parecido a la domesticación de una semilla, y cómo hacemos para que el proyecto en su estructura sea lo más parecido a un proceso de siembra y cosecha. Tenemos tiempo, vamos a tener más tiempo para animarnos a pensar. O sea, ¿qué pasaría si hacemos una reunión y uno, cuando está en contacto con la tierra, sabe que hoy piensa en sembrar y va a ver la berenjena en un año, con suerte? Y maneja esa expectativa, porque sabe desde que tuvo la idea hasta que prepara el suelo y arma el equipo y consigue y va armando, mínimo va a pasar un año. Pero sin embargo, cuando tenemos una idea de negocio, queremos que sea inmediata. Queremos que desde que tenemos la
idea hasta que la llevamos adelante pasen segundos, minutos, horas. Y la idea después cuesta que tenga una consistencia más orgánica, porque estuvo construida desde un lugar más del servicio que desde la conexión con lo que nos rodea. La invitación que dejo desde Guardianes es: ¿qué pasa si nos animamos a pensar la manera en que pensamos y que nos organizamos para realmente generar estructuras en donde generemos modelos diferentes? Y también me gustaría aprovechar que está Laura desde Francia. Laura trabaja en el restaurante Mirasur y me gustaría que nos cuentes vos, Laura, cómo vos, o sea, el rol que le dan a la semilla en el restaurante y lo importante que es el proceso de cuidado del ambiente, el trabajo con los alimentos, ahí mismo en ese lugar, y cómo están resolviendo esta situación. Hola, ¿ahí se me escucha? Se te escuchaba muy bien, Laura, antes. ¿Se escucha ahí? Ah, bien, porque yo tengo, bueno, ¿qué tal a todos? Gracias por la convocatoria, está buenísimo en estos momentos poder juntarnos a compartir, porque, bueno, también son momentos especiales para pensar, pero que también generan muchas ganas de entrar en contacto con otras experiencias y de intercambio. Al menos eso es lo que estamos sintiendo acá con el grupo de personas que estamos, ¿no? Como mucho interés en ver cómo vamos a seguir, mucha pregunta sobre el sentido, ¿no? Sobre el sentido de lo que hacemos y bueno, y no perder ese hilo, como decías vos, porque puede ser un momento como súper interesante para catalizador, como para poner en acción un montón de cosas que venimos, algunos pensando, otros ya haciendo, más o menos tímidamente, pero bueno, un momento muy fuerte, así que bueno, es lindo estar compartiendo. Nosotros, por tu pregunta, lo que me decías, cómo estamos nosotros tratando el tema de la semilla. Bueno, algo que decías vos muy, muy interesante es sobre este peligro de homogeneización que lo estamos viendo, ¿no? Con esto del COVID, como que es una sola variable para todo el mundo, todos estamos viviendo la misma situación y sin embargo sabemos que no todos estamos viviendo la misma situación ni a todos nos afecta de la misma manera. Pero sí que es una variable que nos atraviesa a todos. ¿Cómo no perder ese contacto con la diversidad y este paralelo que hacías con lo que le pasa o lo que le ha venido pasando a las semillas? En el ámbito de la comida y del alimento es como un lugar de privilegio, de entrar en contacto con todas esas variables que trae el alimento, sobre todo con la variable cultural. Nosotros estábamos justito antes de que nos agarre el confinamiento, empezando a trabajar con un etnobotánico que dio unas charlas muy interesantes en el Mirasur, porque nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo, dedicándole toda una mañana del restaurante a lo que son los miércoles de formación, le llamamos aquí, que es un espacio
para invitar a distintas personas o para abrir entre el grupo del Mirasur, que es un grupo muy grande, porque somos casi más de 60 personas trabajando en el Mirasur, y bueno, y es muy importante por iniciativa de Mauro y después por replicación de todos, de tener ese espacio al menos una vez por semana de encuentro y reflexión en torno a muchísimos temas, pero sobre todo lo hemos dedicado últimamente y hace ya un tiempo grande a estos temas que tienen que ver con la multidimensionalidad que toca el alimento, ¿no? Entonces, el aspecto de esta pérdida de diversidad que venimos teniendo, esto que vos decías de que para qué cultivar ese maíz si ya la gente no lo quiere, o también lo que nos ha pasado a nosotros aquí de escuchar es que no es solamente una variedad que se ha perdido a nivel de uso, sino que también muchas herramientas y materiales que estaban ligados a esa semilla, a ese alimento, se han perdido en el tiempo. Por ejemplo, explicaban un tipo de trigo que es de una espiga más bajita, y entonces ya no están las herramientas como para poder cosecharlo de una manera un poco más a mediana escala, sino que se tiene que hacer como muy ¿no? Como un trabajo así, agachado, y con la persona. Entonces, bueno, una recolección que lleva muchísimo trabajo, muchísimo más tiempo, y bueno, ¿cuáles son estas herramientas que ya no interesa tampoco seguir conservando y entonces se han perdido? O cuáles son los materiales, y sobre todo esto es algo que nos interesa mucho en cocina, que estaban ligadas a las preparaciones de esos alimentos. Bueno, o sea que atrás de una semilla y atrás de un alimento hay una cantidad de historia y de cultura que también perdemos. No es solamente comer algo distinto, estamos perdiendo historias de cómo eso se preparaba, recipientes, utensilios, maneras de cocinarlo. Es enorme todo lo que está ligado. Bueno, y ese es un propósito que nos hemos dado y que está absolutamente ligado a este tema de guardianes de semilla, esa riqueza de los territorios, esa riqueza de la gente, que estamos perdiendo a una velocidad y que en muchos casos ya hemos perdido, ¿no? Variedades, utensilios y cosas, y que bueno, que también es un gran desafío poder recuperarlos, ¿no? Y recuperarlos en los lugares donde eso se estaba dando. Bueno, después con respecto a cómo ha impactado el tema del COVID en el restaurante, bueno, es muy fuerte porque el restaurante está cerrado y hoy por hoy no sabemos tampoco hasta cuándo. Recién a fines de mayo se supone que vamos a saber cuándo vamos a poder abrir y en qué condiciones. Entonces, también hay una gran incertidumbre, y también es verdad que Mauro ha tenido el propósito de mantener obviamente a todos los empleados y mantener los salarios de todos los empleados, pero bueno, en esta situación que se va esto alargando, también es todo un desafío pensar y repensarnos cómo seguir compartiendo este desafío, ¿no? Entre todos, entre todos. También es un momento muy, muy impresionante porque estamos pensando en hacer más que nunca un grupo que ya lo veníamos teniendo, pero digamos un grupo realmente dentro del Mirasur,
para pensar justamente de esta situación en particular. Entonces, bueno, por eso estar compartiendo espacios así, donde se piense cuáles son estos cambios que podemos propiciar, o cómo esto va a impactar en nuestros trabajos, pero no vamos a perder el sentido de lo que queremos hacer, sino que al contrario, lo vamos a pensar como un propulsor aún más de sentido. Nos parece que es súper importante. Así que también ese es uno de las cosas que estamos implementando en estos momentos. Bueno, creo que ya es como un pantallazo. Después, con el tema del trabajo con las semillas, para los que no saben, el restaurante está asociado a varios jardines, ¿no? Que son los jardines, nosotros les llamamos los santuarios del Mirasur, porque consideramos que son realmente verdaderos santuarios, ¿no? Allí está lo sagrado, que lo sagrado es el origen del alimento, es lo sagrado. Entonces allí donde está el contacto con la tierra, el contacto con la semilla, el contacto directo con este trabajo, es a donde tenemos que mirar. Y lo que venimos haciendo es todo un trabajo de conectar cada vez más la cocina, no solamente al que viene a comer y contarle, ¿no?, qué es lo que está comiendo, de dónde viene, hacerlo probar plantas, lo que se llaman plantas salvajes, plantas del lugar, no solamente el trabajo con el cliente, sino un trabajo muy grande hacia adentro, en los cocineros, porque lo que veía Mauro es que nosotros trabajamos con mucha gente que viene a hacer pasantías también, y que mandaba al guardar una cebolla con un puerro en la mano, y no podían distinguir, y no saben distinguir porque ellos estaban acostumbrados a ir al mercado, pedir lo que querían, o ir al mercado, mejor dicho, pedir lo que querían y se lo den, no ir a buscarlo a la tierra, ¿no? Y lo que estamos haciendo en el Mirasur es conectar al cocinero. En ese sentido es como, porque vienen muchos de la escuela de cocina, pero que no tienen ese conocimiento. Hay una carencia absoluta de la relación directa con la tierra, salvo que tienen la suerte de trabajar por ahí en algún restaurante que liga un huerto, que hayan hecho por sus intereses o de formación que tenga que ver con eso. Pero te diría que cada día no tiene conocimiento de lo que es ir a la tierra. Ese es un trabajo muy interesante y muy importante que venimos haciendo. Muy buena, Laura. Muchas gracias. Apoyando lo que cuenta Laura, y comentándolo con lo que venimos hablando, lo importante de no atomizarnos. Es Sí, perdón, Laura. Hola, ¿me escuchan a mí? Se ve que, Laura, estás con poca señal. Bueno, o sea, siguiendo la idea es no atomizar la solución, o sea, no que ser más eficiente no sea atomizarnos aún más. Si estamos atomizados en la casa, tratemos de tener aire en las ideas y pensar en una construcción más diversa, y que no nos corra el apuro de buscar una solución rápida, porque podemos cometer el error de atomizar aún más y profundizar aún más el conflicto. Así que aprovechar, me gustaría como cierre, y teniendo el privilegio de que está presente Gabriela,
que me cuente vos, Gaby, qué ves en Guardianes, cómo lo transitas. Sería para mí buenísimo y para todos los que están, así que si tenés ganas, te invito a que lo compartas. ¿Estás ahí, Gaby? ¿Me escuchás? Bueno, debe estar con mala señal. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo para que charlemos antes de ir cerrando? No sé si, Susana, tenemos alguna otra pregunta en el chat. No, por el momento no. Bueno, si les parece, damos por cerrada esta sala y los invitamos a que se sumen a Catalyst 2030, que los invitamos a pensarse como semillas del cambio, los invitamos a conocer de dónde vienen lo que comen ustedes y sus hijos y sus seres queridos. Esperamos sean millones en esa lista. Y les mandamos un abrazo grande en nombre mío y de todos los que hacemos Guardianes de Semilla. Los queremos mucho y no, nunca está de más. Y como dice Richard, esto es Guardianes de Semilla, es un proyecto 90% humano. Al 90%. Chao, buena vida.